Ley 11. La ley del círculo íntimo. El potencial de un líder es determinado por quienes están más cerca de él. Cuando vemos a una persona increíblemente talentosa, nos sentimos tentados a creer que el talento por sí solo la hizo exitosa. Creer eso es creer en una mentira. Nadie hace nada grandioso por sí solo. Los líderes no llegan al triunfo por sí mismos. El potencial de un líder se determina por aquellos que están más cerca de él. Lo que marca la diferencia es el círculo íntimo de un líder. Lance Armstrong es uno de los atletas más talentosos de este planeta. Debido a sus dotes físicas, ha sido llamado un fenómeno de la naturaleza. Su deporte, el ciclismo, es quizá el deporte más extenuante. El Tour de France, que ha ganado asombrosamente 7 veces seguidas, ha sido comparado con 20 maratones en 20 días consecutivos. Claramente, Armstrong se encuentra en una clase que pocos pueden alcanzar. Su determinación es incuestionable. Su régimen de entrenamiento es incomparable. Su talento es extraordinario. No obstante, sin un equipo, él no podría ganar ningún título. El ciclismo realmente es un deporte de equipo, aunque no lo parezca para el observador casual. Durante sus carreras del Tour de France, Armstrong tuvo un equipo increíble. Su equipo era formado por Chris Carmichael, su entrenador, y Johan Brinell, un ex ciclista que trabajaba como el director deportivo y pensador táctico del equipo. Ambos hombres eran indispensables, porque al principio, cuando Armstrong intentaba seguir su propio régimen de entrenamiento e intentaba sus propias tácticas, perdía fácilmente. Pero una vez que esos dos miembros de su círculo íntimo estuvieron con él, Armstrong comenzó a utilizar su talento al máximo. Lance es el primero en decir que nunca hubiera ganado el Tour de France sin ayuda de sus compañeros de equipo. Explica el sitio web del equipo Discovery. Muchos corredores sacrifican la gloria individual de la carrera para poder trabajar con un corredor. Lance, lo que dice mucho considerando lo que está en juego. No obstante, cada año, Lance logra hacerlo gracias al trabajo de su equipo. Si el equipo se sacrificara y Lance no tuviera lo necesario para llegar al final, tendríamos que rediseñar el plan. Los líderes tienen que hacer su parte. No existe un sustituto para el desempeño, pero sin un buen equipo, por lo general, el líder no tiene oportunidad. Su potencial se determina por los que están cerca de ellos. Esa es la ley del círculo íntimo. En años recientes, personas en el mundo de los negocios han vuelto a descubrir el significado de los equipos. En los 80, la palabra mágica en los círculos de negocios era la administración. Luego, en los 90, el énfasis era en el liderazgo. Ahora, en el siglo XXI, el énfasis es en el liderazgo colectivo. ¿Por qué? Porque nadie puede hacerlo todo bien por sí mismo. Me hubiera encantado compilar menos de 21 leyes de liderazgo, pero cuando encuentro la esencia del liderazgo, todavía observo que hay 21 cosas que un líder debe hacer bien para poder dirigir eficazmente. Al mismo tiempo, también reconozco que un solo líder no puede hacer todas las 21 cosas bien. Es por eso que un líder necesita un equipo de personas. Tal como lo dijo la Madre Teresa, usted puede hacer lo que yo no puedo hacer. Yo puedo hacer lo que usted no puede hacer. Juntos podemos hacer grandes cosas. Ese es el poder de la ley del círculo íntimo. La mayoría de la gente crea un círculo íntimo de personas a su alrededor. Sin embargo, al hacerlo no meditan mucho cómo hacerlo. Tendemos naturalmente a buscar personas que apreciamos o personas con las que nos sentimos cómodas. Son pocas las personas que analizan de qué manera a esas personas impactarán su efectividad o su potencial de liderazgo. Uno puede observar este fenómeno todo el tiempo con atletas cuando son contratados en el ámbito profesional, al igual que los artistas que logran el éxito
a escala profesional. Algunos de ellos nunca logran su potencial, y por lo general es a causa de la clase de gente con la que se rodean. Para practicar la ley del círculo íntimo, usted debe poner de su parte al crear relaciones. Al considerar las personas que deben estar en su círculo íntimo, hágase las siguientes preguntas. Primero, ¿tienen una gran influencia con los demás? Una de las claves del liderazgo exitoso es la capacidad de influir en las personas que influyen en otras. ¿Cómo lograrlo? Mediante el reclutamiento de personas de influencia a su círculo íntimo. Eso fue lo que hice con Jim en la iglesia de Lancaster, Ohio. Hablé de él en el capítulo de la ley de la conexión. Jim era la persona más influyente de la organización cuando llegué. Al desarrollar una relación con Jim e involucrarlo en mi círculo íntimo, estaba haciendo dos cosas. Primero, comencé a ejercer mi influencia en él. Compartí mis valores, la visión y la filosofía del liderazgo con él. Quería que él fuera un portador de la visión a otras personas en la organización. Segundo, comencé a averiguar qué pensaba, si tenía preguntas u objeciones sobre lo que yo quería hacer. Pude conocerlo e inmediatamente empezar a trabajar con él. Y como él tenía muchos años de experiencia con las personas de la organización, con frecuencia me ayudó a navegar lejos de las explosiones potenciales que yo no conocía. Segundo, ¿traen algo extra al grupo? Debido a mi talento en el liderazgo, por naturaleza atraigo a otros líderes, y también me siento muy atraído a ellos. Se dice que los beisbolistas que saben pegarle bien a la pelota, cuando se reúnen con otros beisbolistas iguales a ellos, se la pasan hablando de béisbol. Lo mismo sucede con los buenos líderes. Cuando se juntan, comparten sus experiencias y sus dudas, además de probar ideas. Pero una de las mejores cosas que he hecho en mi carrera de liderazgo es traer a mi círculo íntimo las personas claves que posean puntos fuertes que contrarresten mis puntos débiles. Una de esas personas es Linda Eggers, mi asistente. Siempre les aconsejo a los ejecutivos jóvenes que la primera persona que deben emplear es su asistente. Yo tengo una gema en Linda. Ella ha trabajado para mí por 20 años. Tiene una capacidad mental increíble para los detalles. No se cansa y tiene la capacidad de anticipar lo que necesito antes de que yo me dé cuenta. Es más, ella me conoce tan bien que puede hablar con los demás en mi nombre, sabiendo cómo respondería a las preguntas el 90% del tiempo. Tercero, ¿me añaden valor a mí y a mi organización? En el capítulo de la ley de la adición, expliqué la forma en que las personas añaden, sustraen, multiplican o dividen en lo que respecta a los demás. Las personas de su círculo íntimo deben saber añadir y multiplicar su influencia en los demás. Deben tener un historial comprobado de activos en su organización. A continuación, un antiguo poema de Ella Wheeler Wilcox que mi madre acostumbraba a recitar para mí. Hay dos tipos de personas en la tierra hoy. Solo dos tipos, no más, digo yo. No son los buenos y los malos, pues se sabe bien que los buenos son mitad malos y los malos mitad buenos. No, los dos tipos de personas a los que me refiero son los que saben animar y los que se apoyan. Reúna únicamente personas que saben animar a los demás en su círculo íntimo. Los miembros del círculo íntimo deben añadirle valor a usted también. Eso no es algo egoísta. Si ellos tienen un efecto negativo, eso obstaculizará su capacidad de dirigir correctamente y dañará a su gente y su organización. Cuarto, ¿impactan ellos positivamente a los demás miembros del círculo íntimo? Soy un gran creyente de la química del equipo. Si usted desea que su círculo íntimo vaya a trabajar unido y funcione como equipo, necesita comprender cómo interactúan entre ellos. Primero desea que todos se acoplen.
Al igual que un equipo de básquetbol de campeonato, tiene habilidades complementarias y papeles compatibles. Así cada miembro de su círculo íntimo tiene un lugar en su vida donde contribuyen sin pasarle por encima a los demás. Segundo, usted debe buscar que los miembros de su círculo íntimo se ayuden a mejorar mutuamente, que eleven el nivel de acción de todos en el grupo. A veces eso sucede porque ellos se animan los unos a los otros. A veces, por medio de compartir mutuamente información y sabiduría. Y a veces se da por medio de la competencia amigable. Sin importar cómo ocurra, si ellos pueden mejorar la habilidad de los demás miembros, ellos mejorarán la habilidad de sus líderes. Por supuesto, ningún líder comienza teniendo un círculo íntimo sólido. Cuando los líderes toman nuevas posiciones, con frecuencia deben empezar a reunir su círculo íntimo desde cero. Eso fue lo que me sucedió a mí en 1981, cuando acepté la oferta de dirigir la iglesia Skyline en San Diego, California. La iglesia tenía una gran historia nacionalmente reconocida. Había sido fundada en la década de los 50 por un hombre maravilloso llamado Orval Butcher, que estaba por jubilarse después de un servicio de 27 años. Bajo su liderazgo, el Dr. Butcher había tocado la vida de miles de personas. Era una buena iglesia, pero tenía un problema. No había crecido en años. Cuando llegamos, me reuní con cada miembro del personal para evaluar las capacidades individuales. Casi inmediatamente, descubrí por qué la iglesia se había estancado. Los miembros del personal eran buenas personas, pero no eran líderes fuertes. Sin importar lo que yo hiciera con ellos, jamás iban a poder llevar la organización al lugar que deberíamos llegar. En una iglesia de ese tamaño, el personal es el círculo íntimo del líder. Si éstas son fuertes, el líder podrá causar un gran impacto. Pero si son débiles, el líder no podrá. En eso consiste la ley del círculo íntimo. Entendía claramente la tarea que tenía por delante. Debía cambiar los líderes débiles por líderes más eficaces. Esa era la única forma de transformar completamente la situación. Mentalmente dividí el personal en 3 grupos, según su capacidad de dirigir y de obtener resultados. Primero quise ocuparme del tercer grupo, compuesto por los empleados cuyas contribuciones a la organización eran mínimas. Los reemplacé por los mejores individuos que pude encontrar. Luego comencé a trabajar con el segundo grupo y después con el tercero. La organización comenzó a crecer de inmediato. 3 años después ya había limpiado la casa completamente y solo había dejado 2 miembros del grupo original. Como el círculo íntimo había subido a un nuevo nivel, la organización también pudo avanzar a un nuevo nivel. Con los años, triplicamos el tamaño de 1,000 a 3,300 asistentes semanales. El crecimiento y el éxito que experimentamos en Skyline se debieron a la ley del círculo íntimo. Cuando tuvimos el personal adecuado, el potencial se disparó hasta las nubes. Cuando me fui de esa iglesia en 1995, los líderes de distintas partes del país procuraron emplear a los miembros clave de mi personal en sus propias organizaciones. Sabían el poder de la ley del círculo íntimo y quisieron emplear a los mejores líderes que pudiesen encontrar para aumentar el potencial de sus organizaciones. Lee Iacocca dice que el éxito no procede de lo que usted sabe, sino de la gente que conoce y de cómo se presenta usted mismo ante cada uno de esos individuos. Hay mucho de cierto en esta afirmación. Si desea aumentar su capacidad y utilizar al máximo su potencial como líder, su primer paso es ser el mejor líder que pueda. Luego rodearse de los mejores líderes que pueda encontrar. Nunca olvide que el potencial de cada líder está determinado por las personas más cercanas a él. Esa es la ley del círculo íntimo. Esa es la única forma en que usted puede alcanzar el nivel más alto posible.